Le dije a mi esposo que era un fracasado y se fue sin decir nada. Nunca pensé que llegaríamos a este punto. A veces las palabras no tienen vuelta atrás y yo, ingenua, creí que podía simplemente decir lo que pensaba sin consecuencias. Ahora estoy aquí, mirando las paredes vacías de nuestra casa, el eco de lo que pudo haber sido resonando en cada rincón. Todo comenzó hace un mes. Como siempre, él llegó tarde a casa, como si nunca tuviera tiempo para nosotros. Mi esposo, Daniel, era un hombre lleno de promesas vacías. Se sentaba frente a mí con la misma cara de siempre, agotado, con los hombros caídos, pero nunca hablaba de lo que realmente estaba pasando. Yo, en mi desesperación por entender lo que sucedía, comencé a molestarle con preguntas. ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Por qué nunca haces nada para cambiar? ¿Por qué no encuentras algo mejor? Y entonces ese día, algo en mí se rompió. Le miré a los ojos y con una frialdad que no supe que poseía, le dije, eres un fracasado, Daniel. No haces nada para mejorar, ni para ti ni para mí. Yo estoy aquí tratando de hacer que esto funcione, pero tú simplemente estás dejando que todo se derrumbe. Esas palabras, no las podía tomar de vuelta. Él me miró, sus ojos llenos de sorpresa, de incredulidad. Por un segundo pensé que se pondría a gritar o que me devolvería un insulto, pero no lo hizo. Simplemente se levantó en silencio y caminó hacia la puerta. Me voy, dijo sin mirar atrás. Mi corazón latió en un ritmo frenético mientras lo veía desaparecer en el pasillo. Sentí una mezcla de rabia y arrepentimiento, pero no dije nada. ¿Qué podía decir? Ya había dicho lo peor. Lo que no supe en ese momento era que esa tarde marcaba el principio del final. Pasaron días, luego semanas. Daniel no volvió. Mi teléfono se mantenía en silencio y yo me quedaba esperando, sentada en el sofá, repasando una y otra vez nuestra conversación. Cada vez que lo hacía, sentía el peso de lo que había hecho, pero también una frustración creciente. ¿Por qué él no luchaba por nosotros? ¿Por qué no me buscaba? Me empecé a preguntar si tal vez realmente había algo de cierto en lo que le dije, era él un fracasado. Mis amigos me decían que lo buscara, que intentara hablar, pero algo en mí me decía que ya era demasiado tarde. Entonces una tarde decidí buscarlo en el lugar a donde se había ido a vivir. Cuando llegué, su puerta estaba cerrada. Llamé varias veces, pero no contestó. Mi corazón se aceleró y empecé a sentirme como si estuviera perdiendo el control. ¿Qué estaba pasando? Finalmente, después de lo que parecieron horas, él abrió la puerta. Estaba distinto, no tan agotado, ni tan triste como antes. Su mirada estaba fría, vacía. Me sentí como una extraña frente a él. Daniel, por favor, escúchame, comencé a decir, pero él levantó la mano para callarme. No, ya no puedo seguir aquí. Esto no es lo que esperábamos. No es lo que tú esperabas de mí, ni lo que yo esperaba de mí mismo. Mi pecho se apretó. No era lo que yo esperaba tampoco, pero ahora lo veía claro. Había esperado que él cambiara, que tomara la iniciativa. En lugar de eso, lo había empujado aún más lejos. Te he dado todo de mí, y tú lo has echado a perder con esas palabras, dijo, su voz temblando. No soy un fracasado, solo soy un hombre que estaba agotado de cargar con todo el peso de nuestras expectativas. Yo también tengo mis propios miedos, mis propias inseguridades. Y tú me atacaste en el peor momento posible. La puerta se cerró con un estruendo, y lo único que quedaba de él era el vacío que había dejado en mi vida. Esa noche sentí una mezcla de culpa y alivio, pero sobre todo, de miedo. El miedo de haber perdido lo que más quería, no por lo que había hecho, sino por lo que había dicho. Ahora, todas las mañanas, miro mi teléfono y espero un mensaje, una llamada, algo. Pero nunca llega.
El peso de mis palabras sigue aquí, más pesado que nunca. Y sé que aunque le busque, aunque me arrepienta, el daño ya está hecho. Hoy es otro día en el que él no ha vuelto y yo, sentada aquí, esperando, sé que tengo que vivir con esto, con las consecuencias de mis palabras. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la última vez que vi a Daniel. 2 semanas en las que me he despertado cada mañana con la esperanza de que este día sería el día en que regresaría, en que tendríamos la conversación que tanto necesito. Pero no, nada. Ni un mensaje, ni una llamada. Sus cosas siguen en la casa, la ropa que olvidó aún está en el armario, su colonia en el baño, y todo lo que me queda son recuerdos y arrepentimientos. Hoy decidí llamarlo. No podía más. Marcó varias veces y al final escuché su voz en el teléfono, fría, distante. ¿Qué pasa?, dijo. Apenas pude reconocer el tono de su voz. Ya no sonaba como el hombre con el que me casé, lleno de inseguridades, sí, pero siempre dispuesto a hablar, a resolver las cosas. Ahora sonaba como un completo desconocido. Daniel, por favor, necesitamos hablar. Yo lo siento. Me equivoqué, fui cruel. No quiero que esto termine así. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Sentí su respiración y por un momento creí que me iba a gritar, que me iba a decir todo lo que pensaba, pero en su lugar, dijo algo que me dejó sin palabras. Yo también me equivoqué. Pero ya no sé cómo volver atrás. Creo que lo que dijiste me cambió. Algo se rompió dentro de mí. El dolor en su voz fue como una daga, porque entendí que mis palabras no solo lo hirieron, sino que también lo quebraron de una manera que no podía reparar. ¿Estás diciendo que no quieres intentarlo? ¿Ni siquiera por nosotros, por lo que éramos? Lo estoy pensando, respondió con una calma que me hizo sentir aún más perdida. Pero no voy a regresar solo porque lo digas. Esto ya no se trata solo de ti o de mí. Se trata de lo que cada uno ha perdido aquí. Y colgó. Mis manos temblaban al dejar el teléfono sobre la mesa. ¿Es esto lo que he causado? ¿Es esto lo que siempre temí? Quizás no es solo su confianza la que se ha ido. Tal vez lo que se ha roto es algo mucho más profundo, algo que ni yo misma sabía que estaba ahí. Actualización 2. Pasaron 3 días y no he recibido ni una sola palabra de Daniel. Cada vez que reviso mi teléfono, siento una punzada en el pecho. Quisiera decir que me siento tranquila, que sé que todo se resolverá, pero no es así. El silencio me está comiendo por dentro. Hoy decidí ir a su departamento una vez más. Esta vez no fue tan fácil como la última vez. Cuando llegué, su coche no estaba en su lugar habitual. Pensé que tal vez había ido a trabajar o había salido, pero algo me impulsó a esperar, así que me quedé en el estacionamiento durante casi 2 horas. Y cuando por fin llegó, vi cómo se detuvo frente a su puerta. La forma en que caminaba, algo en su postura, me hizo sentir un nudo en el estómago. Estaba diferente. Definitivamente no era el mismo hombre que se había ido hace semanas. Daniel, lo llamé. Mi voz salió temblorosa. Él se giró lentamente y cuando vio que era yo, vi cómo su rostro se tensaba. No sé si debí venir, no sé qué espero de ti, pero podemos hablar. Hubo un momento de duda en su mirada, como si estuviera luchando entre decirme algo o seguir guardando silencio. Finalmente suspiró. Creo que necesitas saber algo. Estoy viendo a alguien más. La bomba cayó en mi pecho como un golpe seco. No podía creerlo, no podía procesarlo. Mis piernas flaquearon y por un momento pensé que me desmayaría. ¿Cómo había llegado a esto? Era una forma de vengarse, de devolverme el daño.
¿O estaba siendo sincero? ¿Estás con ella ahora? Logré articular, mi voz un susurro. Sí. Empezó como algo pequeño, pero es diferente. Me hace sentir que soy suficiente, que no soy un fracasado. Esas palabras atravesaron mi corazón. Me sentí como si el mundo estuviera desmoronándose a mi alrededor. En un intento desesperado por no mostrar mi vulnerabilidad, me obligué a mantenerme firme. ¿Me lo dices ahora, después de todo esto? Fue lo único que pude decir, tratando de contener las lágrimas. Lo siento, me dijo con los ojos bajos, pero creo que ya no puedo seguir aquí. Y con esa despedida, me di cuenta de que lo había perdido para siempre. No por mis palabras, sino por mis acciones. El daño ya estaba hecho. La relación como la conocía, ya no existía. Actualización 3. Hoy es el primer día en semanas en que siento que puedo respirar con algo de normalidad. He estado en terapia durante los últimos días, tratando de comprender que salió mal, tratando de perdonarme por lo que le dije a Daniel, pero también para entender por qué tomé esas decisiones. La terapia no ha sido fácil. Cada sesión me hace confrontar mis propios demonios, las inseguridades que me empujaron a hacerle daño, pero también me ha ayudado a encontrar una parte de mí que no conocía. Daniel sigue con la otra persona. Lo sé porque lo vi en sus redes sociales. Al principio me hizo mucho daño, pero algo cambió. El dolor comenzó a transformarse en algo más parecido a una lección, y no puedo quedarme estancada en el sufrimiento. Necesito seguir adelante. El otro día, una amiga me preguntó si alguna vez pensaba en perdonarme a mí misma. Fue una pregunta que me dejó en silencio porque la respuesta era no. No sabía si algún día podría hacerlo. Pero, mientras tanto, estoy aprendiendo a aceptarme, a ser menos dura conmigo misma. No sé si alguna vez habrá un nosotros nuevamente, pero sí sé que la vida sigue, aunque a veces me cueste dar ese primer paso hacia adelante. Actualización 4. Hoy me desperté con un mensaje de Daniel. Es raro, casi surrealista, pero está ahí, en mi bandeja de entrada. El mensaje es corto, directo, pero tiene algo que me hace cuestionar todo lo que he vivido en los últimos días. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir a mi departamento? Mi primer impulso fue rechazarlo porque después de todo lo que pasó, ¿cómo podía tener el valor de enfrentarme a él otra vez? Pero algo en mí me decía que tenía que ir, que no podía seguir viviendo con este nudo en el estómago sin saber qué pensaba él realmente. Cuando llegué, su departamento estaba en silencio, con las luces apagadas y el aire cargado de algo que no podía identificar. Me recibió en la puerta, no con una sonrisa ni con una mirada que hubiera esperado, sino con una expresión seria, casi distante. Pasa, dijo simplemente y me hizo un gesto para que entrara. Me senté en el sofá sin saber qué esperar. Daniel, con las manos en los bolsillos, parecía más frío que nunca. No era el hombre que había conocido, ni el que había sido mi compañero en los mejores y peores momentos de nuestra vida. Quiero que sepas que he estado pensando mucho sobre lo que pasó, comenzó, su voz grave y casi vacía. Sé que tú crees que fui yo quien falló, pero, la verdad es que las cosas no eran tan simples. Tú y yo, nos distanciamos mucho antes de ese día. Y mis inseguridades no empezaron con lo que me dijiste, sino mucho antes, cuando sentí que ya no éramos un equipo. Yo estaba solo. Y tú también lo estabas. Sus palabras me calaron hondo. Lo miré, pero no sabía qué responder. Todo lo que había querido en ese momento era que se arrepintiera, que me dijera que estaba dispuesto a luchar. Pero no fue eso lo que vino a decirme. Yo no te pedí que fueras perfecto, Daniel. Solo te pedí que estuvieras conmigo, que lucharas también, le dije, casi sin pensar. Mi voz salió rota, cargada de arrepentimiento.
Lo sé, dijo, y yo no te di eso. Pero tampoco tú me diste lo que necesitaba. Se quedó en silencio, luego añadió, no sé si aún pueda confiar en ti. Y no sé si quiero seguir en una relación que siempre me hizo sentir menos. Mis palabras me ahogaron. Quería pedirle perdón, correr hacia él, abrazarlo, pero sabía que no serviría de nada. Estábamos demasiado lejos el uno del otro. Y aunque ambos queríamos resolver las cosas, las heridas eran demasiado profundas. Actualización 5. Han pasado 2 semanas desde que esa conversación tuvo lugar, y algo dentro de mí ha cambiado. Después de ver cómo Daniel se fue más lejos, después de escuchar lo que realmente pensaba, algo en mi interior se quebró. No es que me haya rendido, no es que haya dejado de querer luchar por lo que tuvimos, pero ahora sé que no puedo seguir viviendo en un limbo emocional. He estado saliendo más, rodeándome de amigos y de personas que me apoyan. La vida continúa, aunque cada paso sea más difícil que el anterior. He comenzado a enfocarme en mí misma, en mi propio crecimiento, y aunque el dolor sigue presente, he encontrado una pequeña chispa de esperanza. La terapia ha sido clave y aunque no es fácil aceptar lo que pasó, poco a poco voy entendiendo que esto es una oportunidad para cambiar, para sanar. Hoy me encontré con una amiga que no veía desde hace años. Había dejado de lado muchas cosas por centrarme en mi relación, pero ahora me estoy dando cuenta de que había perdido tanto de mí misma en el proceso. Durante nuestra charla me di cuenta de algo importante, tal vez no pueda recuperar lo que tenía con Daniel, pero eso no significa que mi vida se haya acabado. A veces uno se pierde tanto en una relación que olvida quién era antes de ella. Ahora estoy reconstruyéndome, pero de una forma más madura, más consciente. Pero aún así, cada vez que me encuentro mirando el teléfono, me doy cuenta de algo, lo que perdí no fue solo a Daniel, sino una parte de mí misma. Y aunque ese dolor es insoportable, estoy aprendiendo a aceptarlo. Porque aceptar es el primer paso para dejarlo ir. Actualización 6. Hoy finalmente tomé una decisión importante, dejé de seguir a Daniel en redes sociales. Fue un gesto pequeño pero significativo. De alguna manera, seguía esperando ver algo de él, algún indicio de que todavía le importaba, pero todo eso solo me mantenía atrapada en el pasado. Cada foto, cada actualización de su estado, me recordaba lo que ya no tenía. Y eso me estaba haciendo más daño que bien. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue lo que ocurrió después. En medio de mi propio proceso de sanación, me di cuenta de que no solo estaba renunciando a él, sino también a la versión de mí misma que había sido tan dependiente de esa relación. En cierto modo, me había convertido en alguien que no reconocía, alguien que temía enfrentarse a su propia soledad. Pero esa tarde, al darle un paso atrás en todo esto, sentí que algo se liberaba en mi interior. Un peso enorme que, aunque no desapareció por completo, comenzó a aflojarse. Al final del día, recibí un mensaje de Daniel. Era corto pero directo: he estado pensando en lo que dijiste. No sé qué va a pasar entre nosotros, pero te deseo lo mejor. Aunque no era una declaración de arrepentimiento ni una muestra de que todo podría arreglarse, fue el cierre que necesitaba. Era la confirmación de que ya no había espacio para él, nosotros. La página se había vuelto. Y aunque eso me doliera, sabía que al menos yo ya había comenzado a pasar la página de mi propio libro. Actualización 7. Hoy, casi 4 meses después de nuestra ruptura definitiva, me encontré con Daniel en la calle. No lo planeé, simplemente sucedió. Cuando nuestros ojos se encontraron, no hubo ese dolor abrasador como antes, ni ese vacío. Fue solo una mirada neutral, casi como si nos estuviéramos viendo por primera vez. A pesar de que mi corazón todavía dolía, ya no sentía esa necesidad desesperada de que él me explicara todo. Había aprendido a dejar ir.
Hola, me dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos. Espero que estés bien. Y aunque las palabras eran amables, no había nada más detrás de ellas. Ya no éramos los mismos. Ni él ni yo. Estoy bien, le respondí con más seguridad de lo que había imaginado. Y tú también. Nos despedimos con un leve movimiento de cabeza, y cuando me alejé, sentí una extraña paz. Lo que había perdido ya no estaba al alcance de mi mano, pero me di cuenta de que no importaba. Porque ahora lo único que necesitaba era seguir adelante con mi vida, con todo lo que había aprendido.